Bien, en esta sesión vamos a ver nosotros al floema como sistema conductor de solutos. Para eso recordemos nosotros a el primer sistema que vimos, que es denominado el xilema, y ahora vamos a tratar nosotros lo concerniente al floema. El xilema transporta la savia bruta y el floema va a transportar la savia elaborada. Mientras que en la savia bruta básicamente se transportaba el agua, ¿no? Y los nutrientes inorgánicos. En la savia elaborada se van a transportar los compuestos que se han producido a través de la fotosíntesis y que se le conoce con el nombre de fotoasimilados. Dentro de estos fotoasimilados, los principales, pero no los únicos, son los glúcidos. Y acá tenemos nosotros al principal glúcido, a este disacárido, que es la sacarosa, formada por la unión de la glucosa con la fructosa, ¿no? También tenemos que se transporta moléculas señalizadoras. Se van a transportar moléculas señalizadoras borramos acá, moléculas señalizadoras. Dentro de estas moléculas señalizadoras está el RNA mensajero y las hormonas. Pero también se encuentran compuestos de defensa. De defensa de la planta frente a estresores abióticos y estresores bióticos. Y también se hace el transporte de sustancias ergásticas. Las sustancias denominadas ergásticas son aquellas sustancias que van a cumplir una de las dos funciones, ya sea de almacenamiento o ya sea van a sustituir metabolitos secundarios. Entonces, estos son los solutos que se van a transportar a través del floema. Veamos a continuación ahora cuáles son los componentes del floema. Borramos entonces esto y ponemos componentes del floema. Ahí está. Componentes del floema. El floema tiene dos componentes. En primer lugar, indicaremos que también se lo conoce al floema con otros nombres, con el nombre de liver, también con el nombre de tejido criboso o tejido
criboso. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tiene el floema? El floema tiene dos componentes. Por un lado, tenemos acá los componentes o elementos vasculares. Entonces ponemos acá elementos vasculares. Y también tiene a los elementos no vasculares. Vemos entonces acá elementos no vasculares. No vasculares. Listo. Ahí está. Entonces, dentro de los elementos vasculares se tiene a los elementos cribosos. Acá colocamos elementos cribosos. Y dentro de los elementos no vasculares tenemos acá a las células acompañantes. Vamos a ponerlo primero entonces. Las células acompañantes aquí está. Las células acompañantes. Tenemos a las células parenquimáticas. Tenemos también a las fibras floemáticas. Fibras floemáticas, ¿no? Y por último tenemos a las células secretoras. Entonces también tenemos acá a las células secretoras. Entonces, estos son los elementos no vasculares. Los elementos vasculares, es decir, los elementos cribosos, son realmente los especializados en la conducción de la savia elaborada. En cuanto a los elementos no vasculares, las células acompañantes son células parenquimáticas especializadas, muy asociadas a los elementos cribosos. Las células parenquimáticas, de otro lado, tienen función de reserva. Las células floemáticas tienen una función mecánica, entonces acá ponemos su función básicamente es de reserva. Y las floemáticas, su función básicamente es mecánica. Y por último tenemos las células secretoras, que están presentes en algunas plantas y que tienen que ver con un mecanismo de defensa. Por ejemplo, la producción de látex a través de los tubos laticíferos. Entonces, veamos ahora nosotros un dibujo sobre los elementos o componentes del floema. Borramos esto, entonces, y ponemos ahora la siguiente imagen. Acá está. Acá tenemos entonces nosotros los componentes del floema. Por un lado, mencionábamos nosotros, están los elementos cribosos. Acá tenemos en primer lugar al tubo criboso con célula anexa, ¿no? En la parte izquierda, el elemento del tubo criboso
y también la célula anexa. Y vamos a ir notando ya de que por acá, si ustedes son curiosos, van a notar que hay una comunicación a través de plasmodesmos. ¿Cierto? También se cuenta con las células parenquimáticas, que tienen función, indicamos, principalmente de reserva, ¿no? Y también con las fibras liberianas o fibras flemáticas, que cumplen una función mecánica. No se olviden, estas células cumplen una función de reserva y estas cumplen una función mecánica. Bueno, ahora vamos a mencionar entonces ya los tipos celulares rápidamente en el floema. Entonces, en cuanto a los tipos celulares, podemos notar de que hay dos tipos celulares en los elementos principalmente vasculares, que son, por un lado, el tubo criboso y por otro lado, la célula cribosa. Entonces, borramos esto. Borramos. Y mencionamos nosotros de que los tipos celulares que mencionamos tienen que ver mucho con el transporte de los solutos, de los fotoasimilados, ¿no? Y hay lo veremos mejor en un dibujo. Entonces acá tenemos nosotros el siguiente dibujo. A ver, veamos, acá está. Acá. Las células vasculares del floema, como su nombre lo dice, son aquellos que van a participar básicamente en el transporte en sí mismo. Y se tiene a los siguientes. Se tiene, por un lado, elementos de los tubos cribosos y también la célula cribosa. Si ustedes ven, acá hay los tubos cribosos, resultan de la superposición de células de forma cilíndrica, unidas unas a otras a través de sus bases que están atravesadas por cribas, o sea, por orificios, formando placas cribosas. Estas células se denominan elementos de los tubos cribosos. Repito, los tubos cribosos, que es lo que estamos mencionando ahora, los tubos cribosos, ¿no?, resultan de la superposición de células de forma cilíndrica unidas unas a otras a través de sus bases, que están atravesadas por cribas. Acá lo tenemos, son los orificios estos, ¿no?, las cribas, ¿no?, que están atravesadas por cribas, formando placas cribosas, ¿no? Estas células se denominan elementos de los tubos cribosos, como tenemos en el gráfico, ¿no? Y vean ustedes acá que las placas cribosas pueden ser continuas, es decir, una sola, o discontinuas cuando están una tras otra, ¿no? También se cuenta con las células cribosas. Las células cribosas son similares a los elementos de los tubos cribosos. Son similares a los elementos de los tubos cribosos, pero se superponen sin que las paredes basales, es decir, inferiores, formen verdaderas placas cribosas, sino tan solo áreas cribosas. Entonces, al nivel de los elementos cribosos vasculares, ahora estamos ampliando lo que son tubos cribosos y células cribosas, que es lo que está a este lado. Repito entonces, las células cribosas son similares a los elementos de los tubos cribosos, pero se superponen sin que las paredes basales formen verdaderas placas cribosas, sino tan solo áreas cribosas. Acá ustedes podrán ver, no hay una placa cribosa como si lo hay en este otro lado, ¿cierto? Acá no hay placas cribosas, en la célula cribosa no hay placas cribosas, ¿no? Y vean ustedes qué células acompañan a los elementos de los tubos cribosos. Las células que acompañan
a los elementos de los tubos cribosos, en este caso son las células anexas. Y las células que acompañan a las células cribosas son las células albuminíferas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Ahora veamos un poco más sobre los tubos cribosos. Borramos entonces esto. Borramos. Y vamos a poner lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Tubos cribosos. Acá está. Acá tienen ustedes un detalle de los tubos cribosos. Vamos a aumentarlo un poquito más, ¿no? Donde es importante tomar en cuenta que estas placas cribosas que mencionamos anteriormente son las que van a permitir el flujo de solutos, ¿no? Y acá tenemos precisamente a las placas cribosas porque tienen orificios. El elemento del tubo criboso y la placa cribosa, ¿no? Este es un detalle de varios elementos de los tubos cribosos mostrando las placas cribosas, que mencionamos que pueden ser continuas o discontinuas. Veamos ahora otra imagen sobre esto. Borramos. Veamos otra imagen. A ver. Acá está. Acá tenemos nosotros un esquema y una imagen de microscopía electrónica, donde tenemos precisamente la placa cribosa en la parte superior izquierda, los poros de la placa cribosa, ¿no? Y algo importante acá que vamos a tomar en cuenta. En primer lugar, es de recordar que en el xilema las estructuras básicamente son muertas. En cambio, en el floema las estructuras son vivas. Por tanto, hay componentes completos o incompletos vivos de las células. En el caso, por ejemplo, de las células acompañantes, podemos notar nosotros de que hay núcleo. Y en el caso de los elementos vasculares, ustedes van a darse cuenta que acá no hay núcleo. Son células que han perdido su núcleo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere es facilitar el transporte de solutos y que no haya, digamos, estructuras subcelulares que dificulten el tránsito de estos solutos. ¿A través de qué? A través del citoplasma. Por tanto, ya vamos pensando que el transporte es de tipo simplástico, ¿no? Acá tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de los elementos vasculares del floema, de que hay plastos modificados. Ahí está la membrana plasmática. Están las uniones entre células que son los plasmodesmos y que precisamente van a permitir el transporte simplástico. También tenemos la pared celular, la placa con orificios, por eso se llama placa cribosa, ¿no? Y están las organelas que quedan en ambos elementos, tanto en las células acompañantes como en los elementos vasculares hay mitocondrias. Ya indiqué de que el núcleo está en las células acompañantes, pero no en las células o en los elementos cribosos. Algo importante, ¿qué hay entonces en los elementos cribosos? ¿Qué estructuras subcelulares han quedado? Han quedado mitocondrias y retículo endoplásmico. Y aquí hay una proteína denominada proteína P citoplásmica. El retículo endoplásmico va a liberar una proteína
denominada la proteína P citoplasmática, que ustedes ven ahí se distribuye como tubos. En realidad es una proteína tubular, ¿no?, hacia la cara interna de la pared. Vamos a ver luego qué función va a tener. Acá en la microscopía electrónica tenemos también la célula parenquimática hacia este lado, célula parenquimática, la placa cribosa que va a permitir el transporte, el poro por donde van a transitar los solutos, ¿no?, lo que queda de la pared entre los elementos cribosos, porque no es un edificio completo. El elemento criboso, ya hemos indicado que no tiene núcleo, solamente tiene citoplasma, ¿no? La célula acompañante que sí tiene núcleo, ¿no? Y la célula parenquimática que básicamente cumple función de reserva. Entonces hay una asociación entre célula parenquimática, célula acompañante y los elementos cribosos. ¿Para qué? Para el transporte de solutos. Algo importante es que el transporte de solutos por el floema puede ser bidireccional. En cambio en el xilema solamente era en una sola dirección, ¿cierto? Ascendente. En cambio en el floema la dirección de los solutos puede ser ascendente y descendente, es decir, bidireccional. Eso lo podemos comentar entonces con respecto a los elementos del floema. Pero vamos a hablar ahora nosotros de un componente importante en lo que es el tránsito de solutos. Porque hemos visto que el tránsito de solutos básicamente por el floema es de tipo, es un transporte simplástico, donde participa el citoplasma y también los plasmodesmos, ¿cierto? Entonces veamos la siguiente imagen. Borramos esto. Y vamos a poner la siguiente imagen. Vamos a ver. Pero acá está. A ver. Veamos nosotros acá. Hace un momento mencionábamos de que los elementos del tubo criboso no tenían núcleo. Y miren ustedes cómo va diferenciándose precisamente una célula completa a una célula que constituye el componente del tubo criboso. En la sección 1, acá tenemos nosotros que la célula está completa. Está con su núcleo. Sin embargo, cumple una mitosis. Se divide la célula y acá hay una diferenciación. Por un lado, se produce la célula anexa, que permanece con un núcleo, y comienzan a establecerse poros entre las paredes, acá, entre las paredes, poros donde va a haber unión a través de plasmodesmos con la célula contigua, tanto en ese lado como en este otro lado, ¿no? Acá tenemos entonces que se van a establecer poros por discontinuidad de la pared celular. Primero entonces habrá una degradación de la pared celular parcial para que esta discontinuidad permita que se establezcan los plasmodesmos, ¿no? Una de las dos células se va a diferenciar en célula anexa. La otra queda tal y como está. Sin embargo, miren ustedes acá, también hay otra célula, otro componente celular importante que ustedes recordarán que es el tonoplasto. Si ustedes recuerdan, el tonoplasto es la membrana celular de la vacuola, ¿no? Entonces, esta célula está viva, tiene su tonoplasto, su vacuola, su núcleo. Esta célula todavía, que menciono acá, todavía está viva, está completa. Conforme se va diferenciando, ¿no?, ¿qué va a pasar con el tonoplasto y con los componentes de la célula, incluyendo su núcleo? Acá está su núcleo y su vacuola. Esta es la vacuola. Va a ocurrir la desintegración de los componentes celulares.
Entonces ya se formaron los poros, ¿no? Y queda más espacio. ¿Qué queda? Queda solamente citoplasma. Ustedes están notando que acá solamente, ¿qué está acá? Puro citoplasma nada más. Pero este citoplasma se comunica con el otro citoplasma a través de los poros donde se han constituido los plasmodesmos. Acá están los plasmodesmos. Poros abiertos, plasmodesmos. ¿Cierto? Los plasmodesmos, no se olviden, son los puntos de contacto de comunicación entre un compartimento celular vivo y otro compartimento celular vivo. Entonces, a este nivel, en el caso de la etapa 4, ya no hay vacuola, ya no hay núcleo, solamente hay citoplasma. Y la otra célula que se ha producido por la mitosis inicial en el caso 1, ¿no?, es la célula anexa. Entonces, esta es la diferenciación de los elementos del floema. Básicamente, ¿de qué elementos? De los tubos cribosos y de las células anexas, que es la que estamos mencionando en esta imagen. Ahora vamos a ver nosotros un compuesto que tiene que ver mucho con la apertura, con el cierre, precisamente de los poros. Hay un componente muy importante que tiene que ver con la apertura o con el cierre de los poros. Ese componente se denomina calosa o callosa. Veamos a continuación entonces qué podemos indicar respecto a la calosa o callosa. Borramos acá. Ponemos lo siguiente entonces. Acá está. Ya está. Decíamos que tiene dos nombres. Generalmente también se la menciona con el nombre de callosa. Entonces, callosa o calosa es lo mismo, no hay que complicarse la vida. Es un polímero formado por glucanos, es decir, monómeros de glucosa unidos por enlaces beta 1,3. En pocas palabras, ¿qué será entonces la callosa? Es un glúcido. Es un glúcido, ¿no? Durante la época de reposo de la planta, o sea, en invierno, las placas cribosas se taponan por depositarse en ellas callosa, interrumpiéndose así las comunicaciones entre los tubos cribosos y entre estos y las células anexas. Entonces acá tenemos nosotros, miren, el plasmodesmo hemos indicado que es la comunicación o la continuidad entre citoplasmas, porque el transporte en el floema es básicamente de tipo simplástico. Por un lado tenemos a la membrana celular, acá tenemos una placa cribosa en este lado, esta es una placa cribosa, lo que tenemos, todo esto es una placa cribosa, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cribas, o sea, orificios o perforaciones, ¿no?, a través de los cuales el plasmodesmo va a efectuar el transporte de tipo simplástico. Sin embargo, se puede depositar este glúcido, denominado callosa, y taponar. Entonces, vemos en la etapa 4, vemos nosotros que se ha formado un callo, es decir, se ha taponado las perforaciones y por tanto se ha interrumpido el transporte floemático, ¿no? Entonces, la callosa es, digamos, un componente que va a taponar las perforaciones en la placa cribosa y consecuentemente va a interrumpir el transporte simplástico a través de los plasmodesmos. La callosa se deposita, ¿no? Entonces repetimos lo siguiente. La callosa o calosa es un polímero formado de glucanos, es decir, monómeros, o sea, unidades simples de glucosa
unidos por enlaces beta 1,3, es decir, en la posición 1 y la posición 3 de la glucosa. Durante la época de reposo de la planta, es decir, en invierno, donde hay menor actividad metabólica, las placas cribosas se taponan para depositarse en ellas callosas, y es lo que constituye el callo que tenemos acá, ¿no? Interrumpiéndose así las comunicaciones entre los tubos cribosos y entre estos y las células anexas. Por tanto, no habrá transporte de tipo simplástico por los plasmodesmos, ¿no? ¿Cómo evolucionan los depósitos de callosa? Alrededor de cada plasmodesmo de la placa cribosa inmadura se deposita un cilindro de callosa que no impide la comunicación intercelular. Como ven acá, acá todavía el plasmodesmo está intacto, ¿cierto? No impide la comunicación intercelular. El depósito se realiza entre la membrana plasmática y la pared celular, quedando aquella resaltada por la callosa acumulada bajo ella. La callosa se va extendiendo sobre la pared. En el caso 2, se va extendiendo sobre la pared, ¿no? Celular, quedando aquella resaltada por la callosa acumulada bajo ella. Ahí tenemos aquí un engrosamiento en el caso 2, ¿no? Luego que tenemos que la callosa se sigue depositando, ¿no? Y hasta que al final va a taponar los vasos. Entonces ponemos acá. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es restringir el transporte de solutos en la temporada en la que hay menor actividad metabólica, es decir, en la temporada en la que los requerimientos para solutos son precisamente los mínimos. Entonces la callosa sirve, como mencionamos, una función de taponamiento y por tanto interrumpe, ¿qué cosa? Interrumpe el transporte sin plástico, ¿no? Esa es la función de la callosa o calosa, interrumpir el transporte sin plástico, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver nosotros ya de qué manera esa callosa es importante. Vamos a ampliar un poco más sobre la callosa. Entonces borramos acá, borramos y ponemos lo siguiente. A ver, acá está. Tenemos acá tenemos un detalle muy importante. Acá está. Acá justo tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos nosotros acá la estructura. Vamos a acomodarlo un poquito más. Se ha cerrado. Vamos a borrarlo. A ver. Acá tenemos la estructura de un plasmodesmo. Vamos a ver entonces. Ahí está. Ya. Tenemos acá la estructura de un plasmodesmo, ¿cierto? Entonces, hacia acá, hacia este lado, tenemos un compartimiento celular. Y hacia este lado tenemos el otro compartimiento celular, ¿no? Y todo esto desde acá hasta este lado de acá constituye la comunicación entre elementos cribosos, es decir, transporte de tipo sin plástico. Si ustedes, todo lo que tenemos en la parte central sería el plasmodesmo, en el cual una estructura que está ahí cruzando el plasmodesmo es el retículo endoplásmico, Y acá vemos lo que mencionábamos, este componente de taponamiento que es la callosa, ¿no? La callosa. Como ustedes podrán notar, el plasmodesmo, que es todo lo que está acá, ¿no? El plasmodesmo, esta parte que tenemos acá, DT, es una estructura denominada desmotúbulo. ¿No? Y todo es el plasmodesmo. Entonces, ¿qué podemos mencionar un poco más sobre la callosa? Podemos indicar lo siguiente. Entonces,
A ver, vamos a mencionar esto sobre la callosa. Indicamos de que tenemos sobre la callosa. La callosa entonces, ¿qué cosa era? Era un polisacárido extracelular depositado alrededor del plasmodesmo. Acá está el plasmodesmo y acá está la callosa, ¿cierto? Es un regulador bien conocido de la apertura del plasmodesmo. ¿Por qué? Porque eventualmente van a cerrar el plasmodesmo. Repito, la callosa es un regulador bien conocido de la apertura del plasmodesmo y la permeabilidad de la interfase correspondiente entre este compartimento celular, que lo tenemos acá, ¿no? Acá, entre este compartimento celular y este compartimento celular, ambos en el tubo criboso. Aunque otros factores, incluyendo especies reactivas de oxígeno, entonces acá tenemos que las especies reactivas de oxígeno, denominadas ROS, ¿no? y otras proteínas localizadas en el plasmodesmo han sido reportadas para controlar la permeabilidad del plasmodesmo. Básicamente, el principal objetivo de todos estos compuestos es influenciar el nivel de la callosa para que la callosa cierre o aperture el plasmodesmo y consecuentemente facilite o dificulte el transporte a través de del elemento o del tubo criboso. Entonces, la callosa es muy importante porque su deposición va a taponar el plasmodesmo. Al taponar el plasmodesmo, no va a haber tránsito sin plástico de solutos en el floema. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuándo y por qué se deposita la callosa? La callosa se puede depositar como una respuesta estacional, como ya mencionamos. Por ejemplo, en invierno, la callosa se deposita y dificulta el tránsito a través del floema. Pero también se puede depositar callosa cuando hay ingreso de patógenos. Por ejemplo, algunos virus pueden querer transitar a través de la vía simplástica, pero se va a depositar callosa. ¿Y esta callosa qué va a hacer? Va a taponar el plasmodesmo. Por tanto, esos virus o esos patógenos que quieran transitar y diseminarse por la estructura de la planta van a encontrar una dificultad, ¿no? Entonces la callosa tiene una función mecánica muy importante, tanto en la regulación del transporte floemático estacional como en la respuesta a patógenos. Bien, continuemos. Vamos a borrar. Vamos a borrar ahora. Y vamos a ver ahora nosotros, entonces, ya la parte de el floema. Continuamos. Entonces vamos a ver ahora el transporte, cómo sería el transporte en el floema. Borramos entonces nosotros acá y ponemos lo siguiente. Borramos. Entonces hemos indicado que el floema es un transporte, es un sistema conductor de solutos. Vamos a ver en la siguiente imagen nosotros los caminos que cumplen tanto por un lado el floema como por otro lado el xilema. Veamos a continuación entonces esta imagen. Acá tenemos, ahí está. Este es un diagrama de una hoja que muestra los caminos seguidos por las moléculas de agua de la corriente de transpiración a medida que se mueven desde el xilema de un vaso menor hacia las células mesofílicas, ¿no?, en la hoja. Se evaporan de la superficie de las paredes de las células mesofílicas y se difunden después fuera de la hoja a través de un estoma abierto. Líneas continuas. Vean ustedes acá, este sería, acá está. ¿Esto qué cosa es? Esto es el estoma, ¿cierto? Entonces, también se muestran
en esta imagen los caminos seguidos por las moléculas de azúcar producidas durante la fotosíntesis a medida que se mueven desde las células mesofílicas al floema del mismo vaso y entran en la corriente de asimilación. Se considera que las moléculas de azúcar producidas en el parénquima en empalizada se dirigen al parénquima esponjoso y después lateralmente al floema a través de las células esponjosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos nosotros lo que es azul sería lo que concierne al transporte de agua. Básicamente esto concierne al transporte que viene a través del xilema, ¿cierto? Y todo lo que está en anaranjado, todo lo que corresponde a los fotoasimilados, que van a ir hacia el floema para ser distribuidos a toda la planta. Entonces acá tenemos nosotros las vías azules, que son lo que provienen del xilema, donde principalmente está el agua, y la vía floemática, ¿no?, donde están los fotoasimilados y que básicamente va a ir por el floema, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver nosotros entonces los elementos básicos en la circulación de agua, iones inorgánicos y también fotoasimilados. Es decir, lo mismo que hemos mencionado ahora en este corte de la hoja, lo vamos a ver de una manera esquemática. Borramos. Y ponemos lo siguiente, entonces, la siguiente imagen. Acá está. Ahí está. Muy bien, entonces acá tenemos un diagrama que muestra los elementos básicos en la circulación de agua, iones inorgánicos y fotoasimilados en la planta. El agua y los iones inorgánicos, acá tenemos el agua y los iones inorgánicos que absorbe la raíz, se mueven hacia arriba, o sea, en forma ascendente, por el xilema en la corriente de transpiración, ¿cierto? Sabemos que el transporte xilemático es básicamente unidireccional, ¿no? Entonces, el agua y los iones inorgánicos que absorbe la raíz se mueven hacia arriba por el xilema en la corriente de transpiración. Parte se mueve lateralmente hacia los tejidos de la raíz y del tallo, mientras que otra parte es transportada hacia zonas de la planta en crecimiento y hojas maduras. En las hojas, cantidades sustanciales de agua y iones inorgánicos son transferidos al floema, ¿no? Al floema. Y son exportados con sacarosa y la corriente de asimilación. Las partes de la planta en crecimiento que son relativamente ineficaces capturando agua a través de la transpiración, reciben muchos de sus nutrientes y agua a través del floema. El agua y los solutos que entran en las raíces en el floema se pueden transferir al xilema y ser recirculados en la corriente de transpiración. Entonces veamos acá nosotros de que el xilema, ¿qué está ingresando por el xilema? Agua, iones inorgánicos. Básicamente es un transporte que va hacia las zonas de crecimiento, es decir, los meristemos, frutos, yemas, hojas jóvenes, donde hay una demanda de estos componentes, ¿cierto? Pero también puede ir a ¿dónde? A las hojas, donde se va a formar la fotosíntesis, se va a llevar a cabo la fotosíntesis, ¿cierto? Luego se redistribuyen los fotoasimilados por las hojas maduras y pueden tener un movimiento, como mencionado acá, miren ustedes, el transporte floemático puede ser ascendente o descendente, ¿no? En tanto que el transporte xilemático básicamente es ascendente, ¿no? Y también hay una interconexión entre el floema y el xilema. Entonces, la letra que tenemos acá en la letra A indica
sitios especializados en la absorción y asimilación de materias primas. Entonces, ¿cuáles son? Son básicamente los cloroplastos, ¿Cierto? La letra A indica sitios especializados en la absorción y asimilación de materias primas del entorno. Acá están, ¿quiénes? Acá está el cloroplasto. El cloroplasto. ¿Cierto? La letra C y la letra D indican carga y descarga. Si ustedes ven acá entonces, en la letra D acá se está descargando el xilema en forma lateral, se descarga en forma ascendente, se descarga en forma lateral, es decir, el agua y los nutrientes inorgánicos se descargan del xilema, ¿no? Y en cuanto al floema, vemos acá que el floema se carga, acá está la C, se carga por los fotoasimilados y también se descarga, acá lo tenemos, ¿no? En los meristemos, en los frutos, en las yemas, en las hojas jóvenes. Luego hablaremos de carga y descarga del floema. Lo importante acá es resaltar de que el xilema es básicamente un transporte unidireccional y el floema del transporte es bidireccional, ¿no? Y ustedes ven acá una flecha, tenemos acá, ¿no? A nivel del tallo, acá está, este sería el suelo, la superficie del suelo, ¿no? La superficie del suelo. Esta es la superficie del suelo, ¿cierto? A nivel del tallo, si ustedes se dan cuenta, el transporte se ve favorecido más para el xilema, ¿no? Y a nivel de la raíz, para el floema, ¿no? Acá ven una flecha, ustedes, importante, acá esta parte de acá, acá donde tenemos, ¿no? Se favorece más para el xilema y en el caso de la raíz para el floema. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de los solutos, de los fotoasimilados, se van a almacenar precisamente en la raíz. Entonces la raíz va a ser lo que luego vamos a ver, un sumidero de muchos fotoasimilados y que también son elementos de reserva para la planta. Vayamos entonces ahora a ver lo que son fuentes y sumideros. Mencionábamos de que, por ejemplo, acá las fuentes, ¿cuáles serán? Las fuentes para dar un alcance serán todos los lugares donde se produzcan los fotoasimilados. ¿Por acción de qué? De la fotosíntesis, es decir, en la hoja donde estén los cloroplastos. Los sumideros serán aquellos lugares donde se almacenen los fotoasimilados, que pueden estar en la parte superior, pero también pueden estar en la parte inferior, en este caso, por ejemplo, en la raíz. Ampliaremos un poco más entonces ahora sobre las fuentes y los sumideros. Borramos. Y vamos a ver la siguiente gráfica. Entonces tenemos acá ahí está. En el transporte floemático se toma en cuenta dos extremos. Por un lado la fuente y por otro lado el sumidero. El órgano fuente o la fuente, como su nombre lo dice acá, es aquel en el que se producen o liberan fotoasimilados en exceso. Exportan sus excedentes a otras localizaciones. Por tanto, serán las hojas que están haciendo fotosíntesis, ¿no? Y órganos reservantes maduros cuando haya redistribución de solutos. A ver, por un lado tenemos acá las hojas fotosintéticas maduras donde se van a obtener los fotoasimilados, ¿no? Pero por otro lado, también van a estar acá los órganos de reserva maduros.
Ojo, los órganos de reserva maduros también van a ser fuentes, pero no porque ahí se lleve a cabo la fotosíntesis, sino porque pueden servir para redistribuir nutrientes, redistribución de nutrientes, ¿no? ¿Cuál será el órgano consumidor o sumidero, por otro lado? Es aquel órgano que no produce fotoasimilados, por tanto no hay cloroplastos, o que los produce en menor cantidad que la necesaria para sus procesos vitales, por tanto importan fotoasimilados. Es decir, serán aquellas estructuras de la planta donde haya dos tipos de demandas, o demanda de crecimiento y desarrollo, o demanda de almacenamiento. Ahí se tiene entonces ápices de raíces y tallos, en este caso meristemos. ¿Qué habrá? Habrá demandas de crecimiento y desarrollo. Yemas axilares en crecimiento, su nombre lo dice, habrá demanda de crecimiento y desarrollo. Hojas en expansión, habrá demanda de crecimiento y desarrollo. Flores, frutos y semillas, habrá demanda principalmente de almacenamiento. Órganos reservantes o información, habrá demanda de almacenamiento. Entonces, no olvidarse que en los órganos consumidores o en los sumideros hay demandas, ya sea para crecimiento y desarrollo o ya sea para almacenamiento, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar entonces en cuanto a los dos componentes básicos a través de los cuales se va a transportar los solutos, los fotoasimilados, tanto las fuentes como los sumideros. Veamos ahora el siguiente gráfico. Vamos a borrar esto. Veamos ahora lo siguiente. Acá tenemos la siguiente imagen. Acá tenemos también un detalle mayor de las fuentes y sumideros, ¿no? Hemos hablado de demanda de nutrientes, de fotoasimilados que se va a dar en los sumideros. Y la oferta estaría en las fuentes. Entonces ponemos acá lo siguiente. En las fuentes va a estar la oferta de fotoasimilados. Y en los sumideros va a estar la demanda de fotoasimilados, ¿no? En este caso tenemos un diagrama de una planta, en el caso A, en estado vegetativo y B, en estado de fructificación. Las flechas indican la dirección de los fotoasimilados en cada etapa. En la etapa de fructificación, los fotoasimilados se envían principalmente hacia las zonas donde se están formando los frutos, ¿no? Y en la etapa de crecimiento vegetativo van a las hojas. Entonces acá viene un postulado que se toma mucho en cuenta, que señala que cuando aumenta, ahí no se nota, creo, ¿se nota o no se nota? Vamos a borrar, a ver. Vamos a borrar, a ver, acá. Vamos a copiar la imagen un poquito más pequeña para que se pueda notar. Vamos a colocar acá entonces. Borramos esto. Vamos a poner otra vez la imagen, pero más pequeña para que nos dé espacio para poner una explicación. Ya, entonces acá tenemos a este. Ya. Hemos indicado de que las fuentes de fotoasimilados o de nutrientes ya producto de la fotosíntesis, ¿no? Las fuentes son oferta y los sumideros son demanda, ¿no? Pero algo importante, se ha evaluado y se ha encontrado de que cuando aumenta el crecimiento vegetativo, ¿no? Y cuando disminuye
el crecimiento vegetativo. Cuando aumenta el crecimiento vegetativo, no hay desarrollo, no hay fructificación. Cuando se detiene o disminuye el crecimiento vegetativo, hay fructificación. Entonces acá ponemos, cuando disminuye el crecimiento vegetativo, entonces aumenta la fructificación. Cuando aumenta el crecimiento vegetativo, entonces, ponemos acá, no existe fructificación. ¿Cierto? ¿Por qué? Por lo que tenemos acá en la imagen. El crecimiento vegetativo aumentado implica mayor demanda hacia las hojas y por tanto la posibilidad de que haya formación de frutos es mínima. Por otro lado, para que aumente o para que ocurra la fructificación, va a haber más demanda hacia estas regiones. Por tanto, el crecimiento vegetativo se ve disminuido o estancado, ¿no? Entonces, no es tan posible de que ocurran en la misma proporción o con la misma intensidad tanto el crecimiento vegetativo como la fructificación. ¿Por qué? Porque estarían compitiendo las hojas en crecimiento vegetativo con los frutos en la fructificación, estarían compitiendo por las mismas fuentes, ¿no? Entonces, eso no es tan real. Lo real es entonces lo que indicamos acá. Cuando aumenta el crecimiento vegetativo, disminuyen las posibilidades de fructificación. Y al revés, las posibilidades de fructificación o para que ocurra la fructificación se requiere disminuir o detener el crecimiento vegetativo. ¿Para qué? Para que no haya demanda entre ellos por las fuentes. Bueno, eso es lo que podemos mencionar entonces respecto a fuentes y sumideros. ¿Qué evidencia se puede tener respecto al transporte de azúcar en el floema? Ponemos entonces acá lo siguiente. Borramos. Y ponemos la siguiente imagen. A ver. Acá está. ¿Qué evidencia se puede tener respecto a el transporte en el floema? A principios del siglo XVII, Marcelo Malpighi observó que cuando eliminaba un anillo del suber, o sea, de la corteza, de un tallo, que tenemos acá en el caso A, los tejidos de la corteza de la parte superior se hinchaban, caso B. Interpretó este fenómeno diciendo que este hinchamiento se debía a la acumulación de materiales que, procedentes de la parte superior de la planta, no podían seguir su marcha hacia abajo. Malpighi observó también que este hinchamiento no se producía durante los meses de invierno. Porque acuérdense que mencionamos que en el caso donde las estaciones están marcadas, en invierno se interrumpía el transporte floemático, porque se cerraban los plasmodesmos por deposición de callosa. Esto es muy importante porque sirve como un tratamiento silvicultural, ¿cierto? Uno de los tratamientos silviculturales es precisamente el anillamiento, por el cual se elimina se elimina la corteza y queda expuesta precisamente el duramen, ¿no? O sea, la parte donde está el xilema, y se ha eliminado principalmente el floema. Al eliminarse principalmente el floema, la planta va a seguir. La planta va a seguir absorbiendo agua y nutrientes inorgánicos. Ojo, al eliminarse la corteza, la planta va a seguir incorporando y transportando agua y nutrientes inorgánicos por el xilema. Lo que no va a poder es transportar hacia la raíz los fotoasimilados, porque precisamente esta discontinuidad se ha creado. Y el anillamiento es un tratamiento silvicultural porque permite llegar a la mortalidad de individuos y por tanto ralear una plantación, ¿no? Es una técnica muy usada entonces para el raleo de plantaciones, ¿no?
el anillado. Veamos ahora unos agentes que nos van a dar datos sobre cómo es el transporte en el floema. Ponemos entonces, borramos esto y ponemos lo siguiente. A ver esta imagen. Acá tenemos nosotros. Acá está. Ya no aumente más. Entonces ahí. Otra imagen más. A ver. Acá tenemos otra imagen. Ya. Listo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos unos insectos cuyo aparato bucal es básicamente de tipo chupador. Y dentro de estos insectos tenemos nosotros acá a los áfidos y conocidos comúnmente con el nombre de pulgones. Entonces acá tenemos nosotros a los pulgones, ¿no? Los pulgones o áfidos son un grupo, ¿no? Van a succionar precisamente lo que estamos comentando. Van a succionar la savia elaborada y que se transporta ¿por dónde? Por el floema. Entonces, ¿qué notamos acá, por ejemplo, nosotros? De que estos áfidos van a poner su estilete justo en una célula, un elemento del tubo criboso, y van a succionar toda la savia elaborada. ¿Pero qué se transportaba en el floema, en la savia elaborada? No solamente se transportaba azúcar, sacarosa, sino se transportaba también ácido RNA mensajero, se transporta sustancias ergástricas, se transporta también hormonas, se transporta compuestos de defensa, etc. Por tanto, una plaga de pulgones puede causar problemas de crecimiento, por ejemplo, en la planta. ¿Por qué? Porque va al succionar la savia elaborada, también está quitando las hormonas, en este caso las auxinas, que permiten el crecimiento de la planta. Entonces va a producir un crecimiento reducido, un retraso en el crecimiento, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, también los pulgones pueden inocular patógenos a la planta cuando están succionando la savia elaborada. Pero acá, ¿qué notamos en esta foto? Notamos que cuando el áfido, cuando el pulgón succiona, entra a presión. Acá en el floema entra a presión. Acá lo voy a colocar. Acá está la flecha. A ver, ahí está. Acá está la flecha. Entra a presión. Ahí estoy colocando la flecha, ¿no? La savia elaborada. Ahí está la flecha. Vamos a marcarlo más, ¿no? La savia elaborada entra a presión. Y miren qué se está formando en esta parte de acá. En los pulgones van a secretar un exceso de azúcar, en este caso conocido con el nombre de la gota de melaza. La gota que es básicamente una sustancia azucarada, la gota de melaza, ¿no? Entonces, esto ha servido para poder estudiar la velocidad de flujo de la savia elaborada en el floema. Entonces, a través de estudios con los pulgones, con los áfidos, se ha podido estimar la velocidad de flujo de la savia elaborada a través del floema. Veamos a continuación entonces este gráfico. Borramos y ponemos lo siguiente, a ver. ¿Dónde está? Veamos, acá tenemos dos gráficos. Este por un lado. Y tenemos también el siguiente.
Ahí está. Listo. ¿Qué tenemos acá? Gracias a estudios con los áfidos, porque son insectos picadores, chupadores, ¿no? Tenemos nosotros de que se ha estimado, por ejemplo, la concentración de los principales componentes del contenido flemático del resinos comunes. Es un ejemplo, ¿no? En materia seca, 100 a 125 miligramos por mililitro. Sacarosa tiene 80 a 106 miligramos por mililitro. La sacarosa es el glúcido formado por la ¿qué? Por la glucosa y la fructosa, ¿se acuerdan? También se transporta aminoácidos por el floema, ácidos orgánicos, proteínas, potasio, cloruro, fosfato, magnesio, pero también, ¿qué más? También hormonas, acuérdense, hormonas también se transportan por el floema. Y en cuanto a la velocidad de translocación, es decir, la velocidad con que se transportan los fotoasimilados a través del floema, vamos a ver que hay algunas plantas en las cuales la velocidad es mayor y otras en las cuales la velocidad es menor. Para eso, acá tenemos, por ejemplo, especies arbóreas. Tenemos Picea, como Picea abies. Tenemos Pinus, como Pinus silvestris, ¿no? Tenemos Fraxinus. ¿Y qué vemos ahí? Vemos que en los árboles la velocidad de translocación es mayormente lenta. Vean ustedes, 13.2 centímetros por hora en Picea, 48 centímetros por hora en Pinus y 48 centímetros por hora en Fraxinus. Sin embargo, en el olmo, que es otro árbol, ¿no? La velocidad de translocación es 120, es mayor, casi 4 veces de la que es en pino, ¿no? Y en la yuca es 72, mucho más que un árbol. Y miren acá, curiosamente, en estas especies, como son el trigo, ¿no? El girasol y el maíz, ¿no? Las velocidades son altísimas. Y ustedes dirán, ¿por qué son más altas en estas plantas y son menos altas en Picea, en Pinus y en Fraxinus? Esto tiene que ver mucho con la formación ¿de qué? De los sumideros. La formación de sumideros es más corta en tiempo, por ejemplo, para maíz, ¿no? Para girasol, que para los árboles, Picea, Pinus y Fraxinus. ¿Por qué? Porque básicamente son plantas de ciclo corto, plantas anuales. En cambio, los árboles son perennes, entonces tienen mayor duración, mayor longevidad y también tienen un transporte que no se olviden que está influenciado básicamente por la altura del individuo, ¿cierto? El xilema también es más desarrollado precisamente porque tienen una estructura mayor, una altura mayor, tienen un fuste, lo que no ocurre con plantas de ciclo corto como son los cereales, como el caso del trigo, lo que no ocurre tampoco con el maíz, lo que no ocurre tampoco con el girasol, donde hay una mayor demanda a nivel de los sumideros. Hay una mayor demanda y al haber mayor demanda a nivel de los sumideros, la velocidad también es mayor de transporte en el floema. Bueno, eso es lo que hemos comentado hasta ahora y ahí quedamos entonces por hoy día.